El mes pasado, abril, conmemoramos episodios como el 11 de abril, el 12, cuando se abatió la dictadura sobre el país, y luego el 13, que fue la respuesta del pueblo y de la Fuerza Armada, leales al presidente y a la Constitución. Fue un año verdaderamente singular y reveló a los estados de locura que es capaz de llegar una oposición que ha perdido el rumbo democrático. Pero sucedieron otros acontecimientos. Después vino, por ejemplo, el paro sabotaje de la industria petrolera, las guarimbas, Plaza Altamira, actos de terrorismo. Y el día 9 de mayo del año 2004 se produjo el episodio de los paramilitares que se concentraron en Tactari y que pretendían tomar un comando de la Guardia Nacional, atacar Miraflores y asesinar al presidente Chávez. Esta cadena de violencia, de desconocimiento del orden democrático, debe ser analizado con cierta periodicidad. No para escarnecer ni para producir efectos de venganza ni nada por el estilo, sino para que haya una conciencia acerca de lo que ocurrió en este país, del comportamiento de los sectores políticos, de la actitud leal y consecuente del pueblo, de la Fuerza Armada y de la tramoya golpista de sectores de la oposición. Nada más indicado que conversar sobre este tema concretamente, porque el próximo miércoles precisamente se cumplen 8 años del episodio de los paramilitares colombianos que entraron al país con el propósito ya señalado, que conversar con el general de división Ejército Miguel Rodríguez Torres, director del SEBIN, Servicio de Inteligencia Bolivariano Nacional. Bienvenido. Gracias, general. profesor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recordar lo sucedido. Concretamente, ¿qué pasó? Sí, el 9 de mayo, en horas de la madrugada, amanecía Día de las Madres, por cierto, después de varios meses de un trabajo de inteligencia, se capturaron en la hacienda de Actari, en el municipio de Latillo, 116 personas de origen colombiano, después identificadas como miembros de grupos paramilitares colombianos, que fueron traídos a Venezuela con intenciones de golpear al gobierno democráticamente elegido y derrocar al gobierno, y no solamente eso, venían por la vida del presidente Chávez. Eso es el hecho inmediato, la captura. Esa captura se produce después de varios meses de trabajo de inteligencia que arrancaron como en noviembre del año 2003. Empezaron informaciones de llegada de paramilitares a Venezuela, de coordinaciones de gente de la oposición con grupos paramilitares. Y nosotros empezamos a procesar toda esta información. Después nos llegaba información de oficiales involucrados en los hechos. Empezamos los trabajos de vigilancia, de seguimiento, todos los trabajos propios de la inteligencia, hasta que fuimos develando más o menos cuál era la estructura de esa conspiración. En cierto modo se nos hizo difícil llegar al sitio con más velocidad donde estaban acantonados estos paramilitares, porque había una especie de anillo de protección que le brindaban a estos caballeros las policías que estaban y siguen hoy estando bajo el mando de gobiernos opositores. Entonces, llegarle a ellos durante las operaciones de seguimiento. ¿Qué policías concretamente? Ahí participaba la policía de Baruta, en ese momento el alcalde era el actual gobernador de Miranda, participaba la policía metropolitana que estaba al mando de Alfredo Peña, y la policía de Latillo más la policía de Miranda. Esas policías dificultaban y evitaban y saboteaban el trabajo que se hacía de inteligencia para que no llegáramos al sitio, y nos hacían más difícil lo que era la ubicación física de los paramilitares. Ahora, ¿qué significó para un organismo de inteligencia como que tú presides ese hecho puntualmente? Bueno, en principio creo que quedó a la luz pública muy bien develada la cara real, la naturaleza real de la oposición a la que nos enfrentamos. Ese es un hecho que
creo que aquí nadie lo había imaginado que pudiesen llegar a esos extremos, ¿no? Sin embargo, ya habíamos vivido la Plaza Altamira, donde mataron 3 soldados y una muchacha porque ellos consideraban que fue la información. Vivimos también las bombas que colocaron en distintas embajadas y en el edificio de la mesa donde se hizo una mesa que usted conducía, de la mesa de diálogo. Vimos las guarimbas donde gente murió porque no le daba la gana de dejar pasar a la gente con las ambulancias. Toda esa cadena de violencia la vinimos nosotros enfrentando desde la DICIP, que se llamaba en ese momento DICIP, y este hecho sí es verdad que nos sorprendió, porque se trataba de traer paramilitares, traer mercenarios extranjeros a nuestro territorio, violentar nuestra soberanía. Un hecho realmente sin precedentes. Sin precedentes en Venezuela. Desde el punto de vista de la seguridad del país, nunca se había presentado algo similar. Inclusive muchos meses antes, cuando empieza a circular la información y empezamos a procesar, a uno mismo le costaba creer eso. O sea, porque es difícil entender que un venezolano, por muchas diferencias políticas que tenga, llegue a tal estado de locura como para traer mercenarios que están graduados de asesinos en la Autodefensa Unida de Colombia a causar daño a sus propios hermanos venezolanos. Sin embargo, la oposición oficialmente entonces banalizó el hecho, ¿no? Y hablaba de los paracachitos. Paracachitos, ¿sí? Exacto. Con el objeto de darle poca importancia, de burlarse de lo ocurrido y pretender que había sido una especie de farsa urdida por el gobierno. Sí, ellos, por razones obvias, ellos trataron de minimizar el hecho y de banalizarlo, porque ellos saben que gran parte de esa oposición conocía de ese plan que estaba desarrollándose ahí, y si hubiese sido falso, Alfredo Peña no se hubiese ido del país, Orlando Urdaneta, que está involucrado, no se hubiese ido del país, y así varios de ellos. El diputado Rafael Marín salió volando fuera del país, porque toditos estaban involucrados, allá habían adecos, copellanos, alcaldes, estaba mucha gente involucrada. Y ellos tenían que tratar de alguna manera de hacer ver que eso era un montaje, que eso era un show, ¿no? Es decir, que se puede hablar de una relación entre estos paramilitares que vinieron de Colombia y factores internos de la política del país. Sí, es que ese campamento que ellos instalaron ahí no hubiese durado 2 semanas si no tenía el apoyo que tenía de sectores políticos venezolanos, de los que hoy son oposición, que hoy lo vemos sentados en la asamblea, y son alcaldes y gobernadores y candidatos, que fueron los mismos que condujeron toda esa cadena de eventos entre el 2001 y el 2005. Ahora, ¿dónde está la trama que se urde, que se gesta en Colombia? Porque tengo entendido que participó el DAS conjuntamente con uno de los jefes paramilitares más famosos, que es Mancuso. Sí. En Colombia, en un principio, desde el punto de vista criminalístico, nunca conseguimos vinculaciones con el gobierno colombiano. Sin embargo, estudios que hemos hecho posteriormente. Pero el DAS formaba parte del gobierno. Sí, sí. Pero después el mismo jefe del DAS, Jorge Noguera, cayó preso por sus relaciones con Mancuso y con grupos paramilitares. Por eso le digo que después fue que en las investigaciones posteriores y hurgando bien a fondo sobre las relaciones del gobierno colombiano, del momento, que era Álvaro Uribe, con ese grupo de la Autodefensa de Colombia, llegamos a la conclusión de que obviamente había una complicidad de sectores del gobierno de Uribe con este plan. ¿Había algún jefe concretamente paramilitar dirigiendo la operación aquí? El jefe de los colombianos que llegó a Venezuela lo llamaban el comandante Lucas, era un caballero de apellido Ayala, Carlos Ayala. Él era, según las informaciones que nosotros manejamos en el momento, era una de las manos derechas del sicariato que dirigía Salvatore Mancuso en Colombia, en la autodefensa. Y fue enviado para acá con la misión exclusiva de conducir a esos 150 hombres, y él era el que tenía la misión de tomar el Palacio de Miraflores, y según me lo confesó... ¿Pero cuál era el plan exactamente? Ellos tenían un grupo de 150 hombres, eso está dividido en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A estaba... Había unos menores, ¿no? Habían 9 menores de edad. El grupo A estaba conformado por los hombres que estaban más entrenados, que habían sido reservistas, o que eran reservistas, que participaron en la autodefensa, que tenían experiencia de combate. Ese grupo A, que era como de 80, 90 hombres, lo comandaba el comandante Lucas, que era el que tenía que tomar el Palacio de Miraflores. Y ese comandante... Pero había una operación contra la Guardia Nacional también. Había un ataque que se iba a conducir contra el Regional 5 de la Guardia y otro contra la Carlota. ¿Con qué finalidad? De confundir. Causar una gran confusión, generar un gran caos. Y la imagen que iba a salir internacionalmente eran soldados del ejército, porque estaban vestidos correctamente, con uniforme del ejército venezolano,
atacando unidades militares de otros componentes. Esa es la imagen que ellos iban a vender. Ahora, las armas no aparecieron en ese momento cuando fueron descubiertas. No. Las armas, según confesión de otro de los participantes en el hecho, estaban estacionadas en un vehículo que estaba frente al laguito, ahí en el Fuerte Tiuna, en el círculo militar. Y de ahí salían unas armas que estaban allí y otras que estaban en la Carlota, les iban a entregar a ellos al momento de la acción. Mientras tanto, ellos fueron entrenados con unos facsímiles de fusil, sobre todo en el tema del sicariato sobre vehículos y la toma de instalaciones militares. Ahora, el ataque a la Guardia Nacional y posteriormente al Palacio Presidencial. No, eso era todo conjunto. Conjunto. Todo en un mismo momento. Simultáneamente. Sí, un grupo iba y a este atacar comandante Lucas dirigía la operación sobre Miraflores. sobre Miraflores. Ese era el objetivo de él. ¿Y cuál fue la reacción de él? Que tú lo interrogaste, tengo Yo lo entendido. interrogué varias veces. Ajá. Inicialmente, él, cuando es capturado, y me informan los patrulleros de la DICIP, que tienen bajo control a una persona con uniforme del ejército, pero con el cabello largo y una pistola que no es la de reglamento y de paso tenía acento colombiano, yo le ordeno que lo detengan de inmediato y lo desarmen. Y me traslado con un grupo de comandos de la DICIP al sitio. Él pide permiso para hacer una llamada. Y él dice, yo hago una llamada y resuelvo esto. Y entonces no llame, pues. E inmediatamente llamó a Gustavo Sin Machado y a Orlando Urdaneta, el animador de televisión. Y ellos se comunicaron en 17 oportunidades más o menos, si no recuerdo, con Alfredo Peña. O sea que eso era la cabeza, o por lo menos la más visible de ese plan. Y este caballero, Lucas, en los primeros interrogatorios siempre se mantuvo muy callado, no decía nada. Con el tiempo, yo particularmente me dediqué a interrogarlo, a conversar, y fue que empezó él soltando información de todas las personas que él vio pasar por ese campamento. ¿Y qué afirmación hizo específicamente que explicó? Él es uno de los que señaló haber visto a Poyoli Pérez, por ejemplo, al general Poyoli reunir a los paramilitares, que todos los tenían vestidos como campesinos, y arengarlos, ¿no? Y que no se desmotivaran, que pronto iban a actuar, que iban a recibir su pago como se les había ofrecido. Vio pasar a Poyoli Pérez, vio pasar a varios oficiales que él mencionó el coronel Farías Rodríguez. Él nombró varias personas. La determinación era atacar Miraflores y matar al presidente. Era matar al presidente, y él me confesó a mí que él había prometido al dueño de la finca, que era Robert Alonso, que él le iba a cortar la cabeza al presidente y se iba a tomar una foto con la cabeza del presidente y fumándose un habano cubano. Esa era la promesa que le había hecho él a los líderes de esa conspiración. Lucas. El comandante Lucas. Mira, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y quiero que al regresar hablemos un poco del papel del expresidente Álvaro Uribe en esta situación. Tus observaciones para la fecha de los acontecimientos y las reflexiones que has tenido posteriormente.